se miran todos, Rafael. Sí. ¿Para nosotros o para la historia de Chile? Sí. Y son distintos, entonces. Sí, son distintos, porque en la historia tradicional, en la historia de algunos de esos libros que ustedes pusieron ahí en la nota, los héroes efectivamente son militares, personas que firmaron constituciones, etcétera. Es normalmente la élite. Hombres que se la jugaron en su momento por una causa política en general o una causa nacional. Entonces hoy día, claro, los O'Higgins, los Carrera, los Arturo Prat, hay una tendencia hacia lo militar, y hoy día yo creo que hay otro tipo de héroes. Hay héroes sociales, hay héroes civiles. No necesariamente el héroe encarna ese tipo de figura que la historiografía clásica, tradicional, la de la formadora de la nación y todo lo demás, nos ha transmitido hasta hoy. ¿Cuáles otros nombres, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, para mí un héroe social es el cardenal Silva Enríquez. Ya. Para mí, la historia tradicional, en la historia de algunos de esos libros que ustedes pusieron ahí en la nota, los héroes efectivamente son militares, personas que firmaron constituciones, etcétera. Es normalmente la élite. Hombres que se la jugaron en su momento por una causa política en general o una causa nacional. Entonces hoy día, claro, los O'Higgins, los Carrera, los Arturo Prat, hay una tendencia hacia lo militar, y hoy día yo creo que hay otro tipo de héroes. Hay héroes sociales, hay héroes civiles. No necesariamente el héroe encarna ese tipo de figura que la historiografía clásica, tradicional, la de la formadora de la nación y todo lo demás, nos ha transmitido hasta hoy. ¿Cuáles otros nombres, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, para mí un héroe social es el cardenal Silva Enríquez. Ya. Para mí un héroe también puede ser, ¿cierto?, alguna persona luchadora por los derechos humanos. Esos son los héroes de nuestro tiempo. Yo creo que cada época tiene derecho a crear sus héroes. Yo hace años escribí un artículo que se publicó a propósito de un 18 que se llamaba Héroes o Fósiles. Entonces, para mí, estos héroes tradicionales, clásicos, están fosilizados porque si hubo generaciones que tuvieron derecho a crear sus héroes, ¿por qué nosotros no tenemos derecho a crear héroes? ¿Por qué no actualizamos el panteón de héroes? Y sumamos a mujeres, a niños, a viejos, a figuras diferentes. Y con esto termino. Eso implica que la historia, ¿cierto?, va creciendo y se va fortaleciendo y se va haciendo cada vez más heterogénea de acuerdo a la sociedad que hace su historia. Entonces, si otros hicieron eso en el mundo de hoy, 200 años después de la independencia, ¿cómo es posible que sigamos con esos mismos modelos? Y eso es así porque detrás de los héroes lo que se está creando son modelos sociales. Y son modelos sociales impuestos por una élite, una historia de Chile que se confunde con la historia de la élite, y tenemos lo que tenemos. Pero Rafael, etcétera. A propósito de eso mismo, insisto con la pregunta para todos los demás, respecto a quiénes son los héroes que ustedes ven de la historia de Chile, y un poco en la comparación que hacía Rafael, pero ¿con qué distancia uno mira la historia? Es que mencionó al cardenal Silva Enríquez y para mí esa historia reciente. No sé, yo la clasifico así. Pero ¿con cuánta distancia uno mira la historia? ¿Con cuánta distancia uno arma, por ejemplo, un héroe histórico con el paso de los años? Es que en realidad... ¿Puede hablar de eso? O sea, yo creo que en realidad la distancia no es tan relevante. Piensa tú, por ejemplo, acabada la Guerra Civil del 91, las historias sobre la Guerra Civil no tardan en pasar. Algunas son muy afiebradas, son más que nada panfletos, etcétera, pero después viene ya una historia más decantada sobre los hechos a través de la fuente, etcétera. O sea, pero son en caliente, digámoslo. Yo creo que hay algo que también hay que tomar en consideración respecto a lo que decía Rafael sobre actualizar los panteones. Tiene que ver también con que cada época tiene su afán, es decir, cada época podrá tener sus héroes, pero habrá que definir también qué es lo heroico. O sea, qué es lo que a ti te hace ser héroe, qué es lo que te hace a ti ser una persona destacada. Claro, hace 200 años atrás, 150 años atrás, tendría que ver en parte con el arrojo militar, tendría que ver con la capacidad de traer orden o darnos república. También, lo que para mí es heroico. Indudablemente, pero siempre hay una consideración que hay que tomar en cuenta, que hay un asunto que tiene que ver con el origen de esos héroes que siempre vienen de un grupo social específico. Distinto es ahora en el siglo XX o en el siglo XXI, donde tú tienes una apertura mucho más grande. Hay personajes que efectivamente, bueno, Monseñor Silva Enríquez puede ser una opción también, podría decir, bueno, todas las mujeres que pelearon precisamente por darle el voto a la mujer, Amanda la Barca, entre otras, Mitty Markman, etcétera, son todos personajes que también entrarían en esa categoría de heroico en la medida en que son modelos a seguir. Porque lo que está detrás del héroe
del héroe de la independencia es que tú algún día seas como ellos, po. Suma de virtudes, el sumum también de la ilustración, etcétera, que tú fuiste capaz de ser un líder para otros. De ahí entonces ser como Higgins, ser como Carrera, ser como Prat. ¿Por qué no ser también como Monseñor Silva Enríquez? ¿Por qué no ser también como, hasta cierto punto, Luis Emilio Recabarren, o ser, por ejemplo, como Amanda Labarca y otras tantas figuras? De ahí entonces, ahí viene la concepción de lo que es heroico. Lo que pasa es que nuestra concepción de heroico tiene que ver principalmente con el arrojarse a la cubierta de un barco a pelear. Y agrego un dato más, y que tiene que ver con algo que mencionabas tú. Las mujeres en la historia, por lo menos la que nos enseñan, la más básica, yo me refiero un poquito a la del colegio, la que todos hemos visto, o sea, la mujer está desaparecida dentro de las que podíamos considerar heroínas, ¿o no? Es que en general la historia del colegio todavía sigue muy prendada del formato historiográfico del siglo XIX. O sea, este panteón de héroes, esta galería de notables con un profundo sesgo de clase, pero que en el fondo son los héroes que salen de la independencia. Lleva una especie de estrategia cultural para ir creando sentimientos nacionales, digamos. ¿Es una evolución? ¿No debería evolucionar? Pero que quedó muy osificado en el sistema de educación, digamos. La disparidad que hay entre la historia que nosotros enseñamos, que nosotros escribimos y lo que efectivamente se enseña en los colegios es enorme. O sea, el primer shock cultural de los que entran a estudiar historia en la universidad es que en realidad no tiene nada que ver con lo que les habían enseñado. O sea, uno empieza a desmontar una estructura súper anticuada. Y esos héroes están vinculados a la formación del Estado-Nación. Y al día de hoy lo que hay en el fondo es una especie de diversificación de la figura heroica. ¿Estás seguro que para alguien Pinochet es un héroe? Y vamos a tener a Silva Enríquez también, entonces es mucho más plural y está lleno de tensiones ideológicas, entonces es difícil encontrar figuras que de alguna otra manera cohesionen al conjunto de la sociedad. Sí, yo creo que ahí hay un tema importante respecto a que miramos como héroes de manera distinta, por ejemplo, ese ejemplo, Pinochet y Silva Enríquez, pero con más distancia, a lo mejor todos coincidimos en que Carrera y O'Higgins podrían ser héroes nacionales. Igor. Pero yo creo que esta idea de pluralidad a la hora de considerar a sujetos heroicos que de una otra manera contribuyeron efectivamente a instalar la idea de Estado, la idea de nación y sus proyecciones políticas en un determinado modelo de organización de la sociedad, tiene que ver también con una mirada de la historiografía que centra su objeto de estudio en el sujeto, en el individuo, en el gran hombre, en el prócer. Y hoy día, si de una u otra manera nosotros nos hacemos cargo de la historiografía como disciplina experimentado cambio, tenemos que entender también que los actores sociales, los movimientos sociales, los colectivos, de una u otra manera han desarrollado acciones heroicas. Las protestas populares de la década de 1980, por ejemplo, no tienen necesariamente a prohombres detrás que son los que de una u otra manera los representan, sino que tienen a grandes colectivos de trabajadores, de pobladores y estudiantes que desarrollando una conducta épica, una conducta heroica, se enfrentaron a la dictadura y a ese aparato represivo y a partir de eso se consolidaron como un modelo alternativo, digamos, a un sistema dictatorial. Por lo tanto, depende también desde dónde colocamos el enfoque a la hora de mirar el pasado y a quiénes relevamos, a los sujetos en particular o a los actores sociales de manera colectiva. Sí.